¿Quién era ese hombre? No estoy seguro si era humano o un robot. Esta es la historia de Hesish, un detective robot dedicado a desentrañar el misterio detrás de una serie de asesinatos que afectan tanto a robots avanzados como humanos. La búsqueda del asesino en serie es el corazón de nuestra trama. ¿Logrará Hesish resolver este enigma? Quédate que ya te lo cuento. La serie se inicia con una escena impactante de un grupo de bomberos lucha contra un incendio forestal devastador. Entre las llamas está Mon Black, un super robot admirado por la población tras su valiente actuación en la guerra contra el imperio persa. Cantaba con las aves y conversaba con los árboles del bosque. Ahora, en un giro dramático, Mon Black es encontrado muerto dentro de la naturaleza que tanto amaba. Paralelamente tenemos a Hesish, quien está en la escena del crimen de un hombre que abogaba por los derechos de los robots. Ambos asesinatos tienen unas características: dos vainas que sobresalen de su cabeza, una especie de cuernos. Hesish, quien había empezado el día con una especie de pesadilla cuando su mujer Elena lo fue a ayudar. La pareja Roblox de él. Te adelanto, en este mundo los robots están completamente normalizados y hay un montón de ellos. Es como si fuese este mundo en el año 2100 o 3000. No me queda claro cuándo estaremos invadidos de robots. Hasta le propone a la mujer irse de vacaciones. Sí, nuestro protagonista robot tiene pesadillas y está cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. A pesar de su agotamiento, Hesish no puede descansar. Su siguiente caso lo lleva a una escena donde un drogadicto ha asesinado a un humano y a un robot policía. La facilidad con la que el robot fue destruido desconcierta a Hesish. La avanzada inteligencia y emocionalidad de los robots se hace aún más evidente cuando Hesish visita a la viuda del policía robot. La tristeza de la viuda es palpable y un vistazo a los recuerdos del robot fallecido revela un detalle crucial: la distracción que condujo a su muerte, y una pista para Hesish. En el proceso de la investigación, Hesish acude al único robot que ha atacado a un humano, encerrado y casi destruido, encontrando a este robot parlanchín. A pesar de que este se expresa como un villano robot clásico, le da una pista relacionada con Pluto, el título de esta serie, luego de ver las imágenes de las víctimas recientes y los cuernos, haciéndole ver que atacará de nuevo. Se encontrará bajo la lluvia con Atom, un niño a primera vista, pero en realidad es un robot, llegando a ser más inteligente que el mismísimo Hesish, teniendo la habilidad hasta de empezar a sentir lo que sienten los humanos al comer. El resto de los robots actúa que toman cosas y comen. Atom va a otro nivel, ya que luego de copiar toda la memoria de Hesish para ayudarlo con los asesinatos, no aguantará y llorará a escondidas, mencionando el nombre de Hesish, como triste por algo que aún nosotros no sabemos. Señor Hesish, usted... La historia nos lleva también a conocer a Paul Duncan, un viejo músico ciego y amargado que desprecia a su robot mayordomo Nord número 2, a quien acusa constantemente de ser solo una máquina de matar. Nord número 2 demuestra una persistencia y sensibilidad extraordinaria, llegando incluso a desarrollar un interés por la música. ¿Qué estás haciendo? No te atrevas a tocar mi piano. Nord descubre la verdad detrás del resentimiento de Duncan. Su madre no lo abandonó voluntariamente, sino que se alejó para poder financiar su tratamiento médico. Este descubrimiento conmueve profundamente al viejo Duncan, quien finalmente acepta enseñar a Nord a tocar el piano. Cuando el viejo Duncan terminó de componer la canción que tanto le costaba, y antes de enseñársela a Nord, él dice que se acerca una amenaza, quitándose todo el ropaje que le tapaba todo el armamento que tiene, para empezar la defensa desde el cielo. Pero de la nada, se escucha el robot cantando la canción del viejo, y el viejo Duncan solo espera que regrese pronto a casa, cuando en realidad era una despedida de Nord, siendo asesinado por este asesino desconocido hasta ahora. Descubrimos a un nuevo muerto, un jurista, quien propuso las leyes internacionales de los robots. Aparece colgado y con unos cuernos. Estos asesinatos están pasando a lo largo del mundo. Atom se empieza a hacer cargo del caso. También es detective, haciendo un análisis forense de la escena del crimen de forma recontra tecnológica. Atom detecta que van a matar al profesor Hiroshi Oyama. Básicamente detecta que quiere matar a los que hicieron la investigación Borat.
todos los involucrados en propagar la existencia de los robots o los robots más influyentes están en peligro. Esto nos lleva al pasado, a un país de Persia gobernado por Darío XIV, un dictador igualito que Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Y no creo que sea casualidad, que a través de robots, a pesar de que están prohibidos, dominó el pueblo y a países vecinos. Pero cuando Estados Unidos de Traquia acusó a Persia de los robots que tiene, cuando fueron a investigarlo no se encontró nada. Pero se justifica que no se encontró nada gracias a un genio científico llamado Dr. Poyet, que nadie lo ha visto. Hasta que comenzó la guerra, que involucró a los robots más avanzados del momento, acabando con miles de robots, provocando una especie de remordimiento en estos robots avanzados, arrepentidos de acabar con su propia especie. Y Atom apareciendo como el emisario de paz una vez terminó todo, y tú dices, hay envidia entre los robots. Hessish empezará a contactar a cada uno de estos robots avanzados, aparte de Atom, encontrándose con Brandon, quien ahora es peleador de una especie de lucha libre de robots, siendo como el Cristiano Ronaldo de esta competición donde nadie le gana. Tiene una familia enorme y una esposa muy mandona. También está Hércules, una máquina asesina que no quiere hacerse pasar como humano, aunque tiene la apariencia humana. Próximamente se va a dar la pelea entre Hércules y Brandon, pero Brandon, luego de ver el homenaje al difunto Mont Black, va con todo a enfrentarse a lo desconocido, a lo que no hemos visto hasta ahora. Y no sé cómo carajo lo encontró, el asunto es que lo hizo. Nos muestran cómo se convierte en un personaje de lucha libre, ensamblándose de forma espectacular con él. Y empieza la batalla confusa, difícil de descifrar. Solo se observa cómo Brandon, ya transformado, es acabado por una ola gigante, un huracán de agua lo destroza. Al mismo tiempo, el resto de los robots avanzados se ven afectados también, sin importar la distancia, hasta ver cómo esta cosa lo expulsa hasta las profundidades del agua. Brandon dice que lo venció, pero también reconoce que lo venció a él. Dice que enviará todos los datos que recolectó con la lucha hasta que se muere. Lo único que queda es el aceite derramado en el océano de él. Hércules encuentra los restos de Brandon, incluyendo un chip de memoria y brazos con la misma forma de cuernos que los otros asesinatos, profundizando el misterio que rodea estos crímenes. Un camión sufre un accidente con muchos animales adentro, y un niño rodeado por estos animales salvajes es salvado por otra niña que, acérquense, no deben tener miedo. con solo llamarlos, atrae su atención. Esta niña es Uran, la hermana de Atom, quien, al igual que él, es un robot y tiene el poder de sentir el miedo que la rodea. Paralelamente llega el profesor Aula, del cual Atom sospecha desde el primer momento que no es completamente humano y que casualmente fue el último en ver vivo al jurista recientemente asesinado. Hessish tiene una situación complicada ya que está preparando sus vacaciones con un caso completamente abierto para ir a Japón. Pero lo que se podría considerar una Alexa le hace ver que ya había ido a Japón, y esto lo confunde. Imagínate ser un robot y no recordar cosas. Hessish va a donde el profesor Hoffman, quien es como su médico de cabecera. Este le asegura que todo va bien, pero Hessish cree que le implantaron un recuerdo, lo cual se confirma cuando el profesor Hoffman habla con el director Shelley, quien insinúa que le hicieron algo poco ético a Hessish. Conoceremos a Adolf Hax, quien odia a las máquinas, a los robots. Lo confirma cuando a través de un cántico celebra con un líder anti-robots. Muerte a las máquinas. Muerte a las máquinas. Muerte a las máquinas. Para entender su historia debemos ir al pasado, cuando su padre con pocos recursos roba un balón de fútbol y es expuesto por un robot delante de todo el mundo. ¡Aquí está el culpable! ¡Aquí está el culpable! El padre termina tirándose desde una ventana. Además, Adolf confirma ese odio con el cadáver de su hermano, que este fue asesinado por un robot, nada más y nada menos que por Hessish, contrario a lo que debe hacer un robot en teoría. Así el humano sea un delincuente. A partir de este momento empieza su obsesión por matar a Hessish con un arma capaz de destruir a robots tan avanzados como él, con la complicidad del culto anti-robots. Hércules es atacado por Exilon cuando probaba su traje de robot,
con la intención de matar a la cosa que lo está matando a todos los robots avanzados. Este robot delgado, con cabello largo y voz dulce, es pacifista y reflexivo. Sugiere que es necesario liberarse del ciclo de odio entre humanos y robots. Y tiene una muy mala forma de saludar a otros robots. Vemos como la hermana Uran, que sigue ayudando a los animales en peligro, se encuentra con un robot vagabundo que no recuerda nada. Él dice que estaba muerto de miedo. Ambos simpatizan mucho y hablan de la pintura fea que estaba haciendo el robot vagabundo. Uran lo visita otros días, dándole pintura, energía, ropa, mintiéndole a Atom sobre lo que estaba haciendo. Un día, el robot vagabundo encuentra la razón de su existencia, que es dar vida a las flores. Pero hay algo más. Atom, sospechando de las andanzas de su hermana, localiza al robot vagabundo, pero en la compañía de la policía. El vagabundo se transforma al ver a Atom, actuando de manera muy diferente, como traumatizado por la guerra y la muerte de los robots. Al revisarlo, descubren que el robot ya no tiene su cerebro, pero en realidad su cerebro se cambia de cuerpo. Es un ente, es básicamente Pluto, que bajo la supervisión del profesor Abdullah se manifiesta en un lago y le deja claro que debe matar a Atom. En un día de descanso del profesor Hiroshi, en esta serie hay un montón de profesores, se encuentran un perro robot dañado, lo lleva a su casa para repararlo, llega a la madrugada y el profesor no para de intentar repararlo, pero debido a la antigüedad del perro no logra revivirlo. Cuando el dueño va a buscarlo a la casa del profesor, en realidad es Goji, el responsable de crear los robots en Persia. Comienza a hacerle preguntas retóricas sobre si le dolió la muerte de los robots en la guerra de Persia. Y quiere que Atom vaya a donde se está produciendo un tornado provocado por Pluto, donde su nieto está en peligro. ¿Ya viste eso? Envíelo a la casa de su nieto. Goji, de forma casi psicótica, sigue haciendo preguntas retóricas sobre qué tan seguro es que los robots puedan matar o no a los humanos. Él dice que creó un robot con una capacidad destructiva inigualable. Toda esta charla sirvió para dar tiempo a que llegara la policía y Atom. Al final, el robot era solo un cuerpo, la mente se sale del cuerpo y huye en forma de cucarachas, que es la forma de desplazarse de un subordinado del profesor Abdullah. Al final todo se cubrió de odio. Uran se fue a donde está Takashi, el nieto del profesor, y Atom se ve obligado a ir hacia allá. Se encuentra con Pluto, quien está a punto de acabar con parte de la familia del profesor Hiroshi. Todo está fríamente calculado por parte del profesor Abdullah, en venganza por la muerte de su familia robótica. Pero para entenderlo es necesario ir al pasado. Aula, creador de un robot llamado Saha, le pide que venga al país, pidiéndole que no deje que maten más a su gente. Saha le replica diciéndole que el odio trae más odio y la venganza nunca se termina. Pero Aula, ciego por el dolor, le dice que instalará su cerebro en el cuerpo más fuerte existente, mientras finaliza diciéndole que lo ama. Y Pluto, obedeciendo una vez más y con su poder avasallante, no le da oportunidad a Atom, acabando con él una vez entra a su tornado. Está muerto. Hessish, cuando ya se iba de vacaciones, termina colapsando una vez conoce la muerte de Atom. Hessish tiene un sueño muy revelador en el que ve a Atom, quien le dice que entre Pluto y él no hay diferencia. Escanea su memoria y vamos a formatear. ¡Rápido! Teniendo a Adol con la intención de matarlo, pero será el propio culto anti-robots quien evite que lo haga. Adol confiesa que pertenece a ese culto, luego de que atentan contra su vida, teniendo miedo de que acaben con su familia. Lo irónico es que asignan a Hessish para protegerlo, lo cual no tiene sentido, porque hay un caso enorme de un asesino en serie, pero por alguna razón asignan al mejor detective para cuidar a una sola persona. Hessish solo se remite a obedecer órdenes. Pero gracias a que Adol, aparte de odiar a los robots, también exporta cosas de computadora, nos enteramos de que
A través de su disco duro se logra ver a Darío 14 o Nicolás Maduro nombrando a las personas que han sido asesinadas en una celda donde se encuentra. Entre esas personas se encuentra el profesor Hoffman, el médico de cabecera de Hessisch. El culto intenta amedrentar a Adolf, ahora mandando un robot de limpieza diciéndole que lo dejarán en paz si mata a Hessisch. Y uno se pregunta, ¿pero qué quiere realmente esa gente? Hessisch pierde el control para detener a Adolf, quien golpea repetidamente al robot de limpieza, dando una muestra de lo que lo afecta que acaben con los robots. Fin. Demostraste cómo eres. Y a mí lo que me afecta son tus comentarios acerca de esta increíble serie. Además de darle me gusta, eso me afecta, no tienes una idea. Retrocediendo en el tiempo, nos encontramos con Hessisch, sumergido en una investigación tras ser testigo de un crimen desgarrador. Una pareja de robots lamenta la pérdida de su hijo adoptivo, víctima de un asesino de robots. Esta tragedia se entrelaza con el dolor personal de Hessisch, quien descubre que su propio hijo ha sido asesinado por el mismo criminal. En este caos emocional, Hessisch comienza a perder el control que teóricamente debería mantener. Se enfrenta a la revelación de que el asesino de su hijo es el hermano de Adolf. Este descubrimiento lo lleva por el camino de la venganza, culminando en un enfrentamiento sin misericordia contra el hermano de Adolf. Paralelamente seguimos a Hércules, un robot de guerra, en su misión fallida contra Pluto. Hoy no es un juego, es la guerra. A diferencia de sus colegas, Hércules logra disminuir la fuerza de Pluto, pero teniendo el mismo destino que el resto de los robots avanzados. En el presente la trama se complica cuando Adolf y Hessisch son perseguidos por los anti-robots. En un giro dramático, Adolf confiesa su intención inicial de asesinar a Hessisch, pero enfrentando su propio final le pide que cuide a su familia. Hessisch acepta, dejándole claro que su misión es mantenerlo vivo. ¡Hágalo ya, señor Haas! En un acto de sacrificio, Hessisch se interpone entre Adolf y un ataque de los anti-robots, resultando gravemente herido. Esta escena refuerza la profundidad del personaje de Hessisch, mostrando su capacidad para el heroísmo a pesar de salvar a quien le ha declarado la guerra. El profesor Tenma, enfrentado a su propio conflicto moral, trabaja en la recuperación de Atom, encontrando que la única solución es implantar emociones negativas. Esto resuena con su temor de recrear a su difunto hijo Tobio, cuya relación con él está marcada por el resentimiento y el odio. Hessisch sigue su investigación, va directamente donde Nicolás Maduro, quien previamente había sido enjuiciado, ahora dibujando flores como pintando a su nuevo dios, Pluto. Hessisch empieza a interrogarlo para descubrir si está detrás de la destrucción de robots avanzados, reconociéndolo y diciendo que su país fue destruido, vuelto cenizas. Hessisch le hace ver que por el resentimiento crearon un monstruo. Maduro no lo ve como un monstruo. Pluto fue creado como de la nada, como de un proceso natural, como si Dios lo hubiese creado, dice. Cuando aparece Exilon, ya que Hessisch se la ha pasado dejándolo en visto, le entrega una memoria de Hércules, además de una imagen que representa a Pluto, un hombre rodeado de tulipanes, con una bufanda en la cabeza, algo afeminado si me preguntan. Pero no te confundas, Edward, representa la paz interna de este hombre, o mejor dicho, del robot Zaha. Llaman a Hessisch de vuelta, pero Hessisch dice que está cerca de resolver el caso. Ahora Hessisch se encuentra con Ábula, sin saber todo lo que viene haciendo este. Ábula solo le habla de que hay que darle el mejor futuro a los niños. También le pregunta su relación con Nicolás Maduro, negando una relación directa con él. Hessisch confirma dos cosas, que Ábula es un humano y le mintió. Mientras Hessisch sigue investigando mejor que nunca, aparece un niño robot insistiendo que le compre flores, hasta que se las compra. Pero sin quererlo, este niño robot sin importancia le da la mayor pista de todas, Zaha. Zaha es mi héroe. ¿Usted cree que algún día pueda ser como él? Y cada persona con la que habla de él le habla maravillas. Este robot muy enfocado en todo tipo de flores, especialmente con un tulipán llamado Pluto, capaz de machetar a otros tulipanes a su alrededor. Cuando consigue una foto de él, se da cuenta de que su padre es Ábula. Por cierto, el osito rosado, ¿de qué coño es? No entiendo este personaje. De una manera increíblemente rápida, vuelve donde el robot 1589. Allí, encuentra una manera de despertar al robot con inteligencia artificial definitiva, a través de emociones extremas, resentimiento, odio, culpa, y así despertar.
algo similar a la teoría de despertar a Atom. Hessish no solo está investigando un asesino en serie, él está descubriendo quién es realmente. Está descubriendo que él es el robot con la inteligencia artificial definitiva. Brown le deja la mayor pista donde se encuentra Pluto: Países Bajos, el país de los tulipanes. Ahora nos muestra un lado muy emotivo de Abulan, quien se encuentra con Exilon en un funeral. En la vida no hay buenos ni malos, solo personas con objetivos marcados por un pasado positivo o negativo, confirmando lo que para él lo más importante es cuidar a los niños. Ahora, siendo muy diferente con el profesor Hoffman, en donde le deja caer que pudieron borrar la memoria de Hessish, confirmando la sospecha que tenía acerca de la eliminación de recuerdos que le hicieron. Deben ser ejecutados. Para luego reprogramar a uno de los guardianes de Hoffman y tomarlo como rehén, casi como si adivinara el futuro para lo que estaría pasando en Países Bajos. Hoffman, acorralado en el ascensor, y ahora es arrastrado por un robot casi zombie, con su única misión de acabar con Hoffman. Hessish ubica a Pluto, pero antes se encuentra con el tipo de las cucarachas, teniendo una batalla y acabando con él. Cuando por fin Hessish se encuentra cara a cara con Pluto, empieza una batalla con él. Se la pido a propósito. Siendo el único de los robots avanzados en poder controlarlo. Cuando Pluto le crea ilusiones para engañar a Hessish, Hessish le revela que sabe que es Saha. ¡Masahad! ¡Eres Sahad! Siendo esto su mayor punto débil, debilitándolo por completo, hasta un punto de esconderse. Abula le pide a Hessish que deje a Pluto, y este soltará a Hoffman. Hessish, al ver la mirada de Pluto, se rehúsa a disparar a pesar de que se lo ordenan, ya que considera que Pluto no lo está atacando. Considera a Pluto una víctima más que el culpable de las muertes. Sahad, tienes que abrir los ojos. Tu padre te utiliza, no te quiere. Literalmente, Hessish, luego de desobedecer las órdenes, pide un descanso de 1 año. Estoy cansado, jefe. Mientras la policía buscan a Pluto, el director Shelling reprende a Hessish por la desobediencia con la que está actuando. Él solo le pregunta por qué no lo castigaron por lo que hizo, por qué borraron su memoria. Hessish va por un ramo de flores y en el camino se encuentra el mismo robot repartidor de flores de Persia, pero estando en Países Bajos. ¿Cómo estás, Anton? Nos volvemos a ver. Con incredulidad, Hessish empezará a recordar a su hijo destrozado por el hermano de Adol. Pero este inofensivo robot esta vez no solo traerá flores, también traerá una escopeta de racimo, agujereando a Hessish en todo el estómago. Sahad es mi héroe. Lo más fuerte de esta situación es ver a la esposa de Hessish, Elena, que actúa como si nada hubiese pasado, como un robot sin emociones, como para distraer el dolor de esa manera. Estando por fin en Japón, como lo habían planeado desde el primer capítulo, ella y Hessish. Ella prefiriendo que sus recuerdos no sean borrados. Cuando se encuentra con el profesor Tenma, le entrega el disco duro de Hessish, para así conseguir quién fue el culpable. Elena no resistiendo más ante el dolor que le causa la pérdida de Hessish, y Tenma le sugiere que llore, aclarándole que eso hacen los humanos, terminando ambos llorando desconsoladamente por la muerte de robots tan querido para ellos dos, siendo el capítulo 6 una joya de capítulo. Atom empieza a soñar y en su sueño las 9.000 millones de personas están siendo codificadas en su cerebro robótico. Imagina los sueños que podría tener. Tenma le advierte a Abula que podría despertar como un demonio. Y te preguntarás, ¿cuál es la relación de ambos? Te vas a caer para atrás cuando te enteres. Exilon está recontraprotegido siendo el único robot avanzado que queda. Pero surge un nuevo enigma, Borak. ¿Recuerdan la investigación que se hizo en Persia? Llamada la investigación Borak. Bueno, esa. Un nombre que surge a partir del último niño rescatado por Exilon, quien solo dice esa palabra traumado por todo lo que ha vivido en la guerra de Persia. Hasta los niños terminaron haciendo una canción con bastante rima.
De repente, una explosión sacude la casa de Exilon, marcada por los 2 cuernos característicos de Pluto. Exilon decide enfrentarse a este tornado de energía creado por Pluto, luchando a una velocidad sobrenatural. Exilon termina la batalla como si nada hubiese pasado, demostrando una fuerza inimaginable y aparentemente derrotando a Pluto. Basile, entre lágrimas, le agradece. Ahora, un organismo hace ver que Exilon no puede seguir cuidando a los niños humanos. Además, un coño va a adoptar a Basile, luego de donar una gran cantidad de dinero. Pero ¿a qué viene esto? Y es ahí donde este hombre muestra su cara real con Basile, mostrando la cara de quien realmente lo adoptó, Abolak. Basile inmediatamente le llama Borak, repetidamente cuando Abulak se acerca a él. Todo ha sido un plan de Abolak para atraer al último robot avanzado, Exilon, pero Pluto se empieza a rebelar contra Abulak. Exilon llega al castillo e inmediatamente es atacado por Pluto, siendo sujetado con gran fuerza en la atmósfera del planeta. Pero Pluto le pregunta por qué no acabó con él, le pide a Exilon que lo ayude, quiere que lo mate, lo suplica casi. Ya no Pluto, sino Sahad, completamente triste, acepta lo que le pide Exilon de acabar con esto, pero dice que hay algo que viene. Exilon logra proteger a Basile de toda la energía que está acabando con el robot que lo protege. Un Exilon sin energía es degollado. ¿Por qué? Porque Pluto seguiría haciendo esto y acabando con el último robot avanzado que quedaba. Mientras se revela una sombra enorme, y es Borak. Basile, profundamente afectado, solo ve las manos de Exilon y él habla de un futuro salvador de la Tierra, como una profecía. Atom despierta pronunciando palabras que difieren completamente a las de Exilon, augurando la fractura de la Tierra. El director Schelling y el oso rosado celebran la muerte de todos los robots avanzados, según su plan. Y ahora entendemos de qué va este oso. Con voz femenina, es un ente aún más poderoso en el mundo de los robots. Atom comienza a escribir la fórmula para una bomba capaz de destruir la Tierra, saliendo de un lugar altamente reforzado. Y luego de estar en el mismo lugar donde se encontró con Hesish, conocemos el pasado de Hesish, cómo encontró a su hijo en los escombros de un basurero de robots, y cómo se gestó su odio. A pesar de ser perdonado por Ador, este odio no impide su muerte, dejando palabras finales que resonarán en el final de la serie. Si partimos desde el odio, nada puede salir bien. Atom revela la conexión entre Tenma y Abula, quien asesoró a Abula a crear el robot más sofisticado de todos, no siendo Pluto, sino Borak, a partir de la destrucción de Persia y en complicidad de Darío XIV, o como me gusta llamarle a mí, Nicolás Maduro, que es igualito a él, solo míralo. Tenma sale de hablar con el robot 1589 y es secuestrado por Abula. Que por cierto, 1589, ¿qué pedo? Es como un omnipotente, sabe todas las cosas que pasan en la serie, es como la vieja chismosa de tu barrio. Pero sigo. Tenma, escuchando a Abulak, le dice en su cara que no es un humano, es un robot creado por él mismo, a pedido del mismísimo Abulak moribundo en la guerra de Persia, pidiéndole que le coloque su cerebro condensado en una memoria, y así es como Abulak fue creado, casi que de forma irresponsable por parte de Tenma. Al final, el científico Goji es Abulak, el famoso creador de robots en Persia, que nunca tuvo rostro. Borak, habiendo absorbido toda la memoria de Abulak, se embarca en una misión clara: destruir la Tierra, con la intención de provocar la erupción de un volcán de más de 5000 años y así producir el fin de la Tierra. La Osa Rosada, quien estaba confabulada con el director Shelley, sabía todo lo que pasaría. ¿Cómo? No lo sé, pero la idea de ella es que los robots dominen el nuevo mundo, para sorpresa del director Shelley, que de quedar vivo será su esclavo. En este punto lo único que puede parar a Borak es Atom, pero antes visita a 1858, como para no perder la costumbre. Todos los personajes importantes antes de algo se lo consultan a este robot, que está atravesado por una vaina en el pecho.
Ahora Atom va donde Lena y le miente para no hacerla sufrir, supongo, respecto a los recuerdos borrados de su hijo. Atom se encuentra con un Plutón confundido pero lleno de vida. Se revela mucho más poderoso que él. Al describir a los buenos robots que mató, muestra más odio hacia Pluto, pero al mismo tiempo comprende que el odio no lo llevará a nada. Ambos, Pluto y Atom, terminan llorando juntos como hermanos. Como esos hermanos que se pelean, pero al final se quieren. Atom, atendiendo que aún queda Borak, va a lo profundo del volcán a donde se dirige. Pluto se junta con Atom pidiéndole el plano con el que puede destruir a Borak. Procede a atacarlo de forma mortífera, pidiéndole que cuide la Tierra por él, a Atom, provocando en Borak su aniquilación total y generando una especie de aurora boreal en todo el cielo, como si Zahad hubiese sembrado sus últimas flores. La Osa Rosada simplemente dice que buscará otra forma de destruir la Tierra, al enterarse que la explosión se detuvo. Cuando aparece 1589, llega a donde está la Osa Rosada, atacándola, sin saber qué pasará con ese ataque. La serie termina con Atom hablando con el profesor Hiroshi si algún día el odio se acabará del mundo.